En la actualidad, nos encontramos inmersos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, ya que éstas no solo actúan como un recurso educativo más, salvo por su trascendencia, obligan a los estudiantes a replantear nuevas prácticas de aprendizaje de un idioma extranjero, una nueva sociedad, nuevos valores y una nueva escuela en la que los estudiantes necesitan reconocer que las competencias y habilidades para aprender una lengua diferente a la materna no deben desarrollarse de manera aislada, sino estas en conjunto favorecen la igualdad de oportunidades para la accesibilidad de información en varios idiomas. Mediante la didactización de las herramientas digitales, el estudiante desarrolla competencias y habilidades comunicativas contextualizadas en sociedades multiculturales, favoreciendo el autoaprendizaje y superando el problema de masificación áulica. Las TIC facilitan el poder practicar el idioma en contextos reales, ya que dan lugar a relaciones interpersonales con hablantes nativos a través de entornos virtuales de aprendizaje, videos, videoconferencias, entre otros, los cuales posibilitan a los alumnos mantener conversaciones en el idioma que están aprendiendo. Se favorece el autoaprendizaje, ya que el aprendizaje de idiomas a través de las TIC se puede adaptar a las necesidades, intereses, estrategias de aprendizaje y estilo de enseñanza preferido por el estudiante. Las TIC, instrumentos adecuados para generar aprendizaje de lenguas extranjeras en estudiantes de diferentes niveles educativos. ¿Qué limitaciones tienen las TIC para el desarrollo de competencias lingüísticas durante la adquisición de idiomas? Hoy en Se dice que, aprendizaje de lenguas y la tecnología. ¿Qué tal? Bienvenidos a Se dice que. Hoy en la mesa de charla tenemos dos temas característicos de los últimos años. La exigencia de aprender un idioma para salvar las fronteras de comunicación que nos plantea justamente los idiomas, y una más que es la incorporación de tecnologías a los diferentes ámbitos de la vida, inclusive de la enseñanza. Estos dos temas confluyen en el tema de hoy, que es la enseñanza de las lenguas y la tecnología. Y para hablar de ellos nos acompañan dos estimados maestros de la División Académica de Educación y Artes, la maestra Janet González Barjau. Muy bienvenida. Gracias. Maestra, qué bueno que está con nosotros. Gracias por la invitación. Y también el maestro Julio César Arias Obando. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Gracias. En los próximos minutos platicaremos sobre justamente su experiencia en relación a la enseñanza de las lenguas y la importancia de la tecnología. ¿Cómo ha impactado la incorporación de las nuevas tecnologías o de las llamadas TICs en la enseñanza de una segunda lengua? Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación y creo que hoy en día tenemos al alcance, ¿no?, de todos diferentes dispositivos móviles sobre todo, ¿no? Y esos dispositivos que tenemos al alcance se convierten hoy en día en una herramienta pues, idónea, ¿no?, para despertar ciertas competencias, ¿no?, desarrollar ciertas competencias en nuestros estudiantes. Estoy seguro de que en pleno siglo XXI, ¿no?, es muy probable que casi en todos los sectores sociales haya alumnos con estos tipos de dispositivos, ¿no? Y creo también que hacer uso de la tecnología, no solamente dentro del aula, sino también fuera del aula, claro, ha creado espacios pues muy benéficos para el aprendizaje de una segunda lengua. Podríamos hablar de softwares, plataformas móviles, inclusive uso de videos, ¿no?, que pueden ser usados a través de la red, de la web, ¿no? Claro. Digamos que en la práctica diaria los profesores recurren con frecuencia al uso, o hay, según su experiencia, alguna resistencia para aceptar o para incluir dentro
no solo del aula, sino de estas estrategias didácticas, el uso de tecnología? Bueno, yo creo que influye también mucho el hecho precisamente de aceptar de que ya estamos en una era tecnológica, y también implica la búsqueda de información, la búsqueda de material. Hoy en día nos podemos conectar a un periódico italiano, por ejemplo en mi área que es italiano, y ver qué pasó en Italia el día de hoy, ya no esperar o no enterarnos acerca de cualquier información. Entonces yo creo que a veces como que nos cuesta trabajo adaptarnos a esos cambios que hay en la tecnología. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases en DAEA, no había tecnología, no había red, era muy poca, y era más difícil conseguir canciones, información o didactizar videos, por ejemplo. Ya luego con el boom de YouTube, pues ya pudimos, o se puede todavía hacer más con la tecnología, creo yo. ¿Qué habilidades o qué competencias se puede apoyar con el uso de tecnologías en materia de enseñanza de lenguas? Bueno, yo diría más en la autonomía del aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, estar dentro de un aula te restringe a estar 2 horas frente a tus alumnos, y muchas veces, a veces en el diario, ¿no? Estar en el aula para un alumno no es suficiente. Entonces, yo creo que es más, el alumno puede desarrollar ser de independencia exactamente en su aprendizaje, y claro, con una buena guía que puede tener, por ejemplo, el profesor, ¿no? Como fungir como un rol de guía en discernir, ¿no? Qué sí puedes utilizar, cómo lo debes de utilizar, basado obviamente a lo mejor en investigaciones que se hayan hecho en otras partes del mundo, y que puedan allanar un poco ese, pues, hasta cierto punto doloroso, ¿no? Camino en el aprendizaje de una segunda lengua, que no es algo tan fácil, ¿no? Claro. ¿Sí? Aquí hablamos de 2 circunstancias posibles. Una refiere, Julio, el autoaprendizaje, es decir, una decisión que toma, digamos, la iniciativa, muy probablemente quien estudia, para hacerse de medios y de estrategias para aprender un idioma. Sí. Y por la otra, la iniciativa del profesor. Así es. ¿Cuándo reditúa más el uso de tecnologías, o qué se da con mayor frecuencia? ¿El uso de tecnologías para la segunda lengua está siendo más una decisión de quien aprende, o es más una decisión y una propuesta de quien enseña? Bueno, en mi experiencia, ¿no? Yo empecé a sentir esa necesidad de parte de mis alumnos. Entonces, Okay. cuando yo trataba de usar, por ejemplo, a lo mejor un audio, ¿no? Dentro del aula, el alumno decía, bueno, hubiera sido mejor ver un video, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que de repente la misma experiencia, ¿no? Dentro del aula te va diciendo qué es lo que sigue, hacia dónde debe de caminar tu práctica docente. Yo creo que en parte el profesor, ¿no? puede emprender, pero creo que el alumno tiene la mayor carga, ¿no? Ellos son los que te dicen sí o no, tú vas sintiendo, ¿no? Esa experiencia a través de los años te va diciendo qué es lo que el alumno va necesitando, ¿no? Y Claro. Creo que en parte reside más en el alumno, qué necesidades, y bueno, tú si no eres muy experto en tecnologías, pues tendrás que ir poco a poco, ¿no? Adentrándote al uso de esas nuevas herramientas tecnológicas. ¿Sí? Claro, la exigencia misma de Sí, los estudiantes. de los estudiantes, así es. Janet, ¿qué es lo que pasa o qué habilidades, qué características tiene, o en tu experiencia has observado en esos chicos, en esos alumnos que se acercan a las tecnologías para generar un autoaprendizaje? Todos digamos que de manera natural pueden acceder a estos autoaprendizajes, o has detectado algunas características específicas que tienen los chicos para estas habilidades?
Bueno, creo que también aquí influye el factor de que funcione la red, por ejemplo, que haya una red en donde yo creo que, por ejemplo, en mi caso me sería muy difícil, es muy fácil compartir links, es decir, les pueden checar esto y lo otro, pero no sé cómo, si ellos realmente entran a la página o solo copian la tarea, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esa parte es una de las desventajas donde, bueno, ¿cómo lo mido? Entonces yo lo que trato es que en clase trabajar con todos los links que se pueda, lo más que se pueda, para que aprovechen esas 2 horas en clase. A mí una de las herramientas que me ha funcionado muchísimo ha sido Facebook, porque desde mi Facebook personal yo creo grupos de cada materia. Entonces yo ahí les informo de todo y no me dejarán mentir mis alumnos. Y ahí les informo de todo, cualquier cosa que vaya a ocurrir, de exámenes o algún link que yo pueda proporcionar, y ya lo trabajo en clase. Entonces a mí me ha sido muy útil y no he tenido ningún problema en cuestiones de privacidad, porque siempre se habla esta parte, bueno, qué tanto doy yo como docente en ese aspecto, si les doy mi número de teléfono, por ejemplo, o si les permito estar en mi Facebook, pero hasta ahorita ha sido una cosa que he podido manejar. En mi clase de cultura italiana, una chica, estábamos hablando del tema de la seguridad en Italia, y ella consiguió un video de un amigo italiano, entonces ella lo presentó en clase. Entonces eso a mí me pareció, en este caso, una iniciativa de parte de ella, el hacer que su amigo italiano se grabara para darnos un panorama más actual acerca de qué es lo que está pasando en Italia. Entonces yo creo que esas son las ventajas de la tecnología, que nos sirva para lo que realmente, en el ambiente educativo, que nos pueda servir para nuestras clases y en la vida de ellos también. Claro, entonces es un poco el aprovechar este interés que tienen los muchachos sobre la tecnología, canalizarla, aprovechar sus iniciativas y, digamos, que sacar alguna ventaja de esto. Es una habilidad también del profesor, ¿no? Sí. Bien, estamos hoy platicando sobre la enseñanza de lenguas y la tecnología. Nos acompañan Janet González Barjau y Julio César Arias Obando. Vamos a unos promocionales y regresamos en un minuto. Regresamos a Se Dice Que, hoy en el tema de conversación, la enseñanza de lenguas y la tecnología. Y hablando con ellos y hablando del tema, están con nosotros Janet González y Julio César Arias. Antes del corte hablábamos de cómo finalmente la decisión de usar la tecnología no solo depende del maestro, sino muchas veces es impulsada o motivada por el interés de los jóvenes y las diferentes aplicaciones que nos permiten tener contacto o seguimiento fuera de clase con la clase. Pero particularmente refiriéndonos a las habilidades que se deben desarrollar para la enseñanza de una segunda lengua, ¿cuáles son las estrategias, las recomendaciones o las posibilidades que abre la tecnología específicamente para desarrollar esas habilidades necesarias en la enseñanza de una lengua? Un poco de lo que yo hago en el aula para desarrollar esas habilidades, que la masificación, como bien se decía al inicio, ¿no?, del programa de la educación, tenemos 40 alumnos, ¿no?, y a veces es imposible atender a cada uno de ellos. Claro. De manera particular. Yo solicito, por ejemplo, que a través de sus dispositivos móviles, para desarrollar el habla, ¿no?, el speaking, para que tengan mayor fluidez,
utilicen sus dispositivos y grabar su propia voz y escucharse una y otra vez y hacer correcciones gramaticales, por ejemplo, si ellos logran detectar errores que cometen mientras están hablando, a través de la teoría de la noticing hypothesis, que es una hipótesis que te ayuda a reflexionar sobre qué estás aprendiendo y cómo puedes mejorar sobre lo que aprendes, ¿no? Entonces, es bastante agradable cuando se reflexiona sobre lo que se aprende en una segunda lengua. Entonces, los chicos lo que hacen es grabar a través del dispositivo, transcribir aquello que ellos grabaron, corregirse, ¿sí? Si es posible detectar ese problema, o solicitar la ayuda de algún otro alumno con mayor nivel de inglés o algún otro profesor, y de esa forma volver a grabar una vez que ya está corregido, ¿no? Entonces, ese proceso es todo es una hipótesis que usamos, bueno, yo al menos uso dentro del aula y que ha funcionado con los chicos. Ahí desarrollamos, ¿no?, el speaking y unas subskills que es la gramática, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una buena forma de ayudar a los muchachos, más que a veces de manera empírica le decimos, no, anda, vete a practicar, ¿no?, con alguien, sí, y regularmente el chico no sabe si lo que está haciendo o está diciendo lo está haciendo de manera correcta. Entonces, es sacar un poco de ventaja. Con esta estrategia, ¿no?, básicamente se requiere de un dispositivo muy sencillo que casi todos los chicos ahora tienen al acceso, ¿no? La grabadora de voz, y listo. También hay otras herramientas mucho más complejas, sitios, por ejemplo, en internet, en donde se puede autoaprender, y pareciera que facilitan todas las herramientas para desarrollar herramientas o estrategias de autoaprendizaje. ¿Son recomendables estas plataformas en las que, bueno, de manera no solo autónoma, sino al menos así lo pretenden hacer ver, de manera muy sencilla y muy de autoadministración, uno puede acceder a una lengua, ¿no?, en el momento que tú quieras, etcétera, etcétera? ¿Son recomendables? ¿Las han ustedes experimentado? Sí, hay una página que yo uso mucho con mis alumnos, se llama Noi Parliamo Italiano, y esa página trabaja mucho la autoevaluación. Entonces ellos hacen el ejercicio, sea de ascolto, gramática, lectura. Ellos vienen, y allá al final que hacen el ejercicio vienen las respuestas, o sea, ellos pueden checar esa retroalimentación. Y lo que me gusta de esta página es que, por ejemplo, está por niveles. Entonces eso es lo que se está tratando, bueno, lo que se maneja ya actualmente, que las habilidades ya estén basadas en el cuadro común. Entonces también manejo otra página que se llama One Word Italiano, y también vienen ejercicios desde canciones ya didactizadas que ellos pueden trabajar, y vienen las respuestas también. Yo creo que también eso es permitible que el alumno también sea consciente de que también tiene que poner de su parte para estudiar uno o dos idiomas. Y actualmente, por ejemplo, si uno se registra a las editoriales italianas como Guerra Edizioni, Alma Edizioni, gratis, ahí tenemos miles de actividades tanto para alumnos, para maestros, y puede uno descargar los audios, los puede uno trabajar en clase. Entonces yo creo que material sí lo hay, y no se paga absolutamente nada, al menos que uno quiera ya entrar en el área premium, que le llaman, por ejemplo, o el área ya más avanzada, pero bueno, al menos con lo gratis que nos da el internet sí se puede trabajar, se puede descargar, y lo puede uno escuchar todas las veces que uno necesite, didactizarlo. Entonces yo creo que también depende de sentarnos como maestros a checar qué material nos puede servir en clase por tema, o por ejemplo el WhatsApp, yo lo uso mucho. Por ejemplo, ahorita les dejé que me enviaran una actividad, se van a grabar ellos durante 1 minuto hablando italiano, que me lo manden a mi WhatsApp privado, solamente yo lo voy a escuchar, porque igual ahí depende mucho de que a veces no quieren ellos hablar de algún tema que quizá les pueda parecer incómodo. Entonces mejor ya a través del WhatsApp ya es más privado, y ya no
ya no se sienten cohibidos. Entonces yo creo que estas herramientas, a mí en lo personal me han funcionado, Facebook y WhatsApp, son las que más me han funcionado, y el hecho de inscribirme a esas páginas de las editoriales y descargar lo que se puede para poder utilizarlo en clase. Claro. Esto de lo que me da cuenta es que al parecer no es necesario llevar la tecnología a la clase, sino muchas veces es conocer cuáles son las herramientas para incluso de manera extra clase, como tarea, sugerir, invitar a los chicos a que accedan a estos sitios, a estas herramientas para fortalecer su aprendizaje. Y esto, digamos que es una parte de la aplicación. En clase, ¿cuáles son las tecnologías que frecuentemente ustedes utilizan? Bueno, o que se pueden llevar, digamos, sí. En una universidad pública, por ejemplo, en donde a veces se dice, no, pues es que sí, claro. no tenemos, el internet es un poco inestable, sí. En fin, ¿no? Sí, bueno, creo que cualquier profesor de lenguas, ¿no? De idiomas, siempre va a cargar una grabadora al aula, ¿no? Sí. Tiene que llevarla. Y bueno, yo creo que dentro del aula, en lo personal, trato yo al menos en lo que hago es desarrollar otras cosas que a veces la tecnología no te puede ayudar a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, Chomsky, Lyons, lingüistas que nos hablan de que hay otros aspectos del lenguaje que no puedes desarrollar aprendiéndote simplemente la gramática, por ejemplo, el hacer uso en cuestiones sociales del lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, claro. Ese tipo de cosas que puedes aprender dentro del aula y que a lo mejor con la tecnología no lo puedes percibir, y cómo te conduces o cómo le hablas a tu jefe, por ejemplo, o cómo le puedes hablar a tu amigo, ¿no? A tu mejor amigo. Entonces, claro. Esas adecuaciones que tenemos que hacer en el aspecto social, trato de promoverlas dentro del aula, ¿no? Y fuera del aula hay otras cosas que las herramientas o la tecnología puede ayudarme a subsanar, porque a lo mejor no me da el tiempo de enfocarlas, ¿no? Dentro del aula. Pero bueno, sí, pues yo creo que una herramienta muy fuerte es el internet, ¿no? Igual me ha tocado dar materias, por ejemplo, que son pues no complejas, sino a lo mejor demandan un poquito más de tiempo porque los chicos no traen a lo mejor las bases, inclusive a veces del idioma materno bien fundamentadas, claro. Y claro. Como por ejemplo ¿no? Morfología. Entonces sí he hecho usos de algunos videos de algunos profesores en el extranjero muy reconocidos que disciernen los temas, ¿verdad? Muy de manera muy clara, y eso ayuda, ¿no? Siempre tener dos posibles opciones te ayudan más, ¿no? Y dentro del aula, y eso es lo que regularmente trato de hacer, ¿no? Usar esos videos Ajá. ¿En algún programa previo sobre el que también hablábamos de la enseñanza de las lenguas, los invitados nos platicaban lo importante que es tener una cercanía no solamente con lo que nos estás diciendo, es decir, con la gramática y con el conocimiento de la lengua, sino con la cultura? Así es. ¿Cómo, en qué medida las tecnologías también nos acercan culturalmente a los pueblos hablantes de las otras lenguas? Bueno, en mi caso, por ejemplo, si nos conectamos a la página de cualquier periódico italiano, podemos obtener cualquier información del día. Entonces, ahí también podemos ver videos. Entonces, yo creo que mientras haya un cañón proyector disponible y el internet, creo que se puede sencillamente con la página, por ejemplo, mensajero.it, y ya ahí podemos obtener toda la información de qué está pasando en Italia en el momento, y videos y muchos ejemplos para trabajar con material auténtico, por ejemplo. Claro, y estos aspectos de alguna manera fortalecen también el aprendizaje de las lenguas. Sí, definitivamente. Perfecto. Bueno, estamos ya por cerrar el programa
Y no sé si quieran concluir con su punto de vista sobre la importancia que reviste actualmente el uso de tecnologías para la enseñanza. Tenemos sí, bueno, sí, gracias. Yo solamente quisiera puntualizar, ¿no?, que como al principio se planteaba igual, a veces hay cierto rechazo, ¿no?, por parte de los profesores al uso de la tecnología, sí, pero no es usarla nada más de manera indiscriminada. Hacer un sobreuso de ella puede llevar a lo mejor a cierto hartazgo, ¿no?, de parte del alumno. Entonces tenemos que saber cómo utilizarla, y para eso tenemos que leer un poquito, ¿no?, investigar y ver cómo podría usarla en beneficio de mis alumnos, ¿no? Claro, como en todo, ¿verdad? También sí, el exceso y sin sentido, sí, o un uso arbitrario no va a traer necesariamente ventajas. Agradezco su participación, tenemos que cerrar el programa, seguramente quedan pendientes algunos temas, sí, pero bueno, por ahora no nos queda más que despedirnos y esperarlos la próxima semana. Que tengan buenas tardes. Gracias.